Pensemos por un momento que cada ser vivo, da igual si es una bacteria minúscula o un árbol gigante, se construye siguiendo un manual de instrucciones increíblemente detallado. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en ese manual. Vamos a descifrar el código que nos define. Parece una pregunta simple, ¿verdad? Pero su respuesta es, ni más ni menos, que el secreto de la vida. ¿De verdad existe una única molécula que contenga todas las instrucciones para crear un organismo entero partiendo de cero? Pues sí, y aquí la tenemos. El famoso ADN, el ácido desoxirribonucleico. Esta espiral tan icónica, esta doble hélice, es básicamente el plano maestro, el disco duro biológico donde se guarda toda, absolutamente toda, la información genética. Nuestro plan de ruta para este análisis es bastante claro. Primero vamos a echar un vistazo al plano maestro, a su estructura. Luego veremos cómo se lee, cómo se traduce su lenguaje. Nos meteremos de lleno a investigar qué pasa cuando aparecen errores en ese texto. Y para terminar, exploraremos las consecuencias reales de esos cambios. Venga, pues vamos al lío. Para poder entender el manual entero, lo primero es lo primero. Hay que conocer las letras que lo forman, sus componentes más básicos. Y todo, absolutamente todo, empieza aquí, con el nucleótido. Podemos pensar en él como si fuera una única letra de nuestro alfabeto genético. O mejor, como una pieza de Lego, porque está hecho de 3 partes. Aquí se ve perfecto. Por un lado, el grupo fosfato, que es como el enganche de la pieza, luego el azúcar, que en el caso del ADN se llama desoxirribosa, y la parte clave, la base nitrogenada. Esta es la letra de la que hablábamos, y en el ADN solo hay 4 posibilidades, A, G, C y T. Pero ojo, el ADN no trabaja solo. Tiene un compañero de trabajo indispensable, el ARN. A ver, para que nos hagamos una idea. Si el ADN es el libro maestro de recetas, guardado bajo llave en una biblioteca, el ARN es esa fotocopia que te llevas a la cocina para no manchar el original. Se parecen, pero no son idénticos. Su azúcar es distinto, una de sus letras cambia, el ARN usa uracilo, la U, en vez de la T de timina, y sobre todo, el ARN suele ir como una sola hebra, no en pareja como la doble hélice del ADN. Vale, ya tenemos el manual. Pero claro, un manual de instrucciones guardado en un cajón no sirve de mucho. La gran pregunta es, ¿cómo hace la célula para leerlo y, sobre todo, para construir algo con esas instrucciones? Pues bien, todo sigue un proceso que los biólogos llaman el dogma central. Suena importante, ¿eh? Y lo es. Primero, la replicación. El ADN se copia a sí mismo para que la información nunca se pierda. Después, la transcripción. Aquí es donde se hace la fotocopia. Se copia un trozo del ADN, un gen, en forma de ARN mensajero. Y el paso final, la traducción. La maquinaria de la célula lee ese ARN mensajero y, siguiendo las instrucciones al pie de la letra, construye una proteína. Las proteínas son las que de verdad hacen todo el trabajo en la célula. Y ahora llegamos a la parte que es pura magia, al lenguaje en sí. ¿Cómo es posible que una secuencia de letras se convierta en una proteína funcional? ¿Cómo se descifra ese código? Pues la clave es que el sistema es increíblemente ingenioso. La célula no va leyendo letra por letra como si estuviera deletreando, no. Lee en grupitos de 3. Y cada grupito de 3 letras, cada palabra, se llama codón. Cada codón es una orden muy específica, trae este aminoácido concreto. Y esta rueda que vemos aquí es, literalmente, el diccionario genético. Aquí está todo. Y si nos fijamos hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, el codón AUG no solo significa trae el aminoácido metionina, sino que es la señal universal de empezar a leer aquí. Y del mismo modo, hay otros, como UAA, UAG y UGA, que son la señal de fin, el punto y final de la instrucción. Vale, pero falta una pieza en el puzzle. ¿Quién se encarga de ir a buscar el aminoácido correcto y llevarlo a la fábrica? Pues para eso está el ARN de transferencia, o ARNT. A mí me gusta imaginarlo como un taxi especializado. Por un lado recoge a un pasajero muy concreto, un aminoácido, y por el otro tiene una matrícula de 3 letras, el anticodón, que solo puede aparcar en el sitio del codón correspondiente en el ARN mensajero. Así se asegura de que cada pieza llegue justo donde tiene que ir. Hasta aquí el sistema parece infalible, una máquina perfectamente engrasada. Pero, ¿y si hay un error? ¿Una errata en el manual? A eso, precisamente, es a lo que llamamos mutación. En esencia, una mutación no es más que eso, un cambio en la secuencia de letras del ADN. Puede ser un fallo diminuto, casi imperceptible, o un cambio a gran escala. Y estos fallos pueden pasar sin más, de forma espontánea, o ser provocados por algún factor externo. Aquí se ven perfectamente los tipos más habituales de estas erratas. Una sustitución es como si en una palabra cambiamos una letra por otra. A veces no pasa nada, pero otras cambia el significado.
Ahora, una adición o una pérdida, eso es mucho más caótico. Es como si en mitad de una frase metemos o quitamos una letra. De repente, todas las palabras que vienen después se desplazan y la frase entera deja de tener sentido. Pero aquí hay una distinción que es absolutamente clave. ¿Dónde ocurre esa mutación? Si el error se produce en los gametos, es decir, en los óvulos o espermatozoides, entonces ese cambio se puede heredar. Y estas son las mutaciones que a lo largo de millones de años son el motor de la evolución. En cambio, si la mutación ocurre en una célula de la piel, por ejemplo, solo afecta a esa persona. El cambio, por así decirlo, muere con ella. Bien, pues vamos a ver ahora las consecuencias. ¿Cómo se manifiestan estos cambios del código en el mundo real, en la biología de un organismo? Es que a veces el error no es una simple letra, a veces son trozos enormes de cromosomas los que se ven afectados. Una deleción es cuando se pierde un fragmento, una duplicación cuando un trozo aparece repetido, una translocación es cuando dos cromosomas se intercambian cachos y una inversión es cuando un segmento se da la vuelta sobre sí mismo. Como vemos, cada uno de estos grandes cambios puede tener efectos muy serios y está detrás de varias enfermedades genéticas. Y esta imagen es un ejemplo clarísimo de lo que estamos hablando. Esto es un cariotipo, el mapa completo de los cromosomas de una persona. Si nos fijamos, los cromosomas van en parejas hasta que llegamos al par 21. Y ahí, en lugar de 2, hay 3 copias. Esta trisomía del cromosoma 21 es la causa genética del síndrome de Down. Es la prueba visual de cómo un error en el manual se traduce en una realidad biológica tangible. Y esto nos lleva a la gran paradoja, a una pregunta final para reflexionar. Si las mutaciones son errores, fallos en el sistema, ¿cómo es posible que al mismo tiempo sean el motor que impulsa toda la evolución? Hemos visto que pueden provocar enfermedades, desde luego, pero también son la fuente de toda la variedad que existe en la vida. Un error que hoy es perjudicial, mañana, en otro entorno, podría ser una ventaja decisiva. Y es en esa dualidad, en ese juego constante entre el fallo y la oportunidad, donde no solo se define la salud de la enfermedad, sino que se escribe, letra a letra, el guión de la increíble historia de la vida.